Estás escuchando Así Sucede Querétaro. Continuamos. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista. Así sucede. Bueno, gracias. Son las 8 de la mañana con 40 minutos, 8:40. Gracias también por seguir con nosotros. En la línea telefónica, el senador de la República, senador por Querétaro, Mauricio Curi González. Mi querido Mau, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aurelio, ¿cómo te va? Siempre un gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a ese amplísimo auditorio que siempre te escucha. Te lo agradezco. Oye, te vi ayer en Milenio Televisión, ahí en Tragaluz. Estaba fuerte la entrevista, mi querido bueno, Mauricio. Sí, así son, pero bueno, pues hay que entrarle, uno se metió a esto, pues hay que entrarle a todo. Oye, preguntarte, acaba de presentar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, una propuesta obviamente para poder atender las contingencias del COVID-19. Esa es primera pregunta. ¿Estamos realmente hechos para poder resistir esta situación? ¿Qué necesitamos hacer para poder atenderla de manera importante? Hablábamos nosotros de 3 niveles, el sanitario, el de salud, el social y el económico, que van de la mano. Recientemente, y también lo decíamos en la mañana, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentó un decálogo de las diferentes iniciativas para poder pues hacer frente a esta contingencia que padecemos en Querétaro, en México y en el mundo, mi querido Mauricio Curi. ¿Por dónde hay que empezar? Pues yo diría la parte de salud, que es la parte más preocupante, que es lo primerito que se tiene que ver. Y aquí, bueno, la verdad es que el gobierno ha reaccionado tarde. Sí. Nosotros le hemos pedido desde un inicio que ya mandara fase 2, porque la fase 2 significa que ya hay contagios dentro del país, es decir, que no solamente son los que vienen de fuera y vienen contagiados de fuera, sino que ya hay contagios dentro del país, que esto lo que puede hacer es que se vuelva de una forma exponencial y que podamos rebasar el sector salud, que de por sí está bien complicado. A mí me dio mucha frustración ver que una persona que murió, la primera víctima que hubo del COVID-19, pues haya sido una persona de 41 años y que la propia familiar del difunto haya dicho que le hayan mandado por las medicinas, porque no había medicinas, que haya sido que sea que no veía el profesionalismo que se ocupa, y era la primera persona. Creo que nos agarra en un momento muy vulnerable. México siempre se había distinguido por ser un país que acotaba muy bien los temas de las pandemias, pero lo que vimos ahora, lo que estamos viendo ahora, que inclusive el sarampión, que lo habíamos quitado que creo que como 15 años, ya regresó a nuestro país. El tema del dengue, que era un tema que estaba controlado, se volvió una epidemia muy fuerte y hubo muertes de dengue el año pasado por la falta de probidad, creo yo, por parte de las autoridades federales. Ahora, ¿qué significa la fase 2? Pues es recluirnos más en casa, que de por sí ya lo habíamos hecho, la sociedad civil se adelantó. Yo ahorita, por ejemplo, voy al Senado. Nosotros le pedimos al Senado que cancelaran, que suspendieran las sesiones presenciales y que hiciéramos sesiones virtuales. La verdad es que la tecnología ya te lo permite. En Brasil, por ejemplo, así lo están haciendo. En Estados Unidos lo están haciendo. En Canadá lo suspendieron. Es decir, estamos haciendo un foco de infección a nivel nacional, la Cámara de Senadores. Tú imagínate, somos 128 senadores, más de 3,000 empleados en el edificio, y el hecho que vengamos 128 senadores de toda la República a este edificio, y el 90% de los que vienen en avión, y los aeropuertos es mínima los filtros que hay de sanidad. Entonces se vuelve un foco de infección. Espero que ahorita volvamos a pedir, no que se suspendan, porque no podemos dejar sin un poder al país, pero sí que se haga de forma remota y con la tecnología que se tiene, poder trabajar pues desde casa o desde oficinas en nuestro país, en los diferentes estados. Ahora, ¿qué viene? La parte más preocupante, después de pasar esta pandemia, que va a pasar, esto sí les puedo asegurar, esto va a pasar, desgraciadamente nos agarra en un muy mal momento, y creo yo que nuestro presidente se equivocó a que hace 2 días decía que siguieran saliendo. Hombre, salgan, todo está muy bien, todo está muy tranquilo, porque eso lo que nos dice pues es la falta de seriedad con la que se está cubriendo este tema tan preocupante como es el COVID-19, que ha causado estragos en muchas partes del mundo. Y por confiarse, creo que es importante lo que la sociedad civil hizo, de guardarse, de autoguardarse, autorregularse. Ahora, es muy preocupante, sobre todo para los que están informales.
La economía informal es el 50% de la economía del país. Sí, más del 50% de las ventas es informales. ¿Cómo puedes hacer para apoyar a los informales? Este es un tema muy preocupante. Creo que las medidas que comentaron hoy sobre apoyar a la economía, creo que se quedan cortas. Por eso en esta parte que estamos manejando nosotros de manejar las 10 propuestas, que existe el impuesto sobre la renta para las pequeñas empresas por este año, un apoyo económico a los trabajadores equivalente a la línea de bienestar establecida por el Coneval, es decir, 3.200 pesos, congelar por 3 meses el pago de la luz, agua, hipotecas de Infonavit y de Fobiste, una deducibilidad del 100% de las colegiaturas de todos los niveles educativos, otorgar un subsidio del 100% del IEPS en gasolinas, con eso bajarías mucho más la gasolina. La gasolina no la bajó el gobierno, la gasolina bajó a nivel internacional y por eso se bajó. No quiere decir que el gobierno haya hecho un esfuerzo extra para bajar la gasolina porque sigue cobrando los mismos impuestos. Una prórroga, incluso suspensión de los pagos provisionales, impuestos sobre la renta por todo el periodo de suspensión de actividades, eso ayudaría muchísimo. Y suspender la declaración anual 2019 por de estos 3 meses. Otorgar un subsidio del 100% a los transportistas de carga para garantizar el abasto de productos básicos y deducibilidad del 100% para los gastos médicos de las personas. Ahora, eso es la parte económica. Por si hay que decirlo, veníamos muy pero muy mal. Había poca certidumbre y ahora inclusive desde mi punto de vista quitar la empresa que ya le había metido $1,000 millones allá en Mexicali, Constellation Brands, por una Constellation Brand, quitarla amparados en una encuesta donde nada más fue el 4% de la población. Creo que es un error garrafal. Miren, mucha gente me dice, Curi, pero el agua del país es más importante, la gente se queda sin agua. Sí, pero lo que tenemos que buscar es el Estado de Derecho. ¿Ya quién le va a entrar a México a invertir si con la mano en la cintura te quitan una inversión de $1,000 millones? Si había un verdadero problema del agua, tiene que haber un estudio técnico, un estudio de mayoría de personas, un estudio técnico que nos diga exactamente cuál es la probabilidad el impacto ambiental que podía tener. Ahora, yo tengo entendido con mis poquísimos conocimientos que tengo, es que en esa zona hay una cuenca importante de agua. Puedo estar equivocado, pero por algo también se pusieron ahí, porque ellos ocupan agua, 1.8 millones de hectolitros ocupan, y por lo tanto necesitaban el producto. Esto es una muy mala señal, y esto lo que va a hacer es que los empresarios internacionales pues nos sigan bajando la calificación, y si de por sí veníamos mal, júntale esta mala decisión, júntale que se bajó el petróleo y júntale el COVID, que esto solamente está acelerando lo que iba a bajar, lo que iba a pasar. El año pasado Pemex perdió 346 mil millones de pesos. Échale todos los aviones presidenciales que quieras, los perdieron. De verdad, a veces lo barato sale caro. Tener una persona que no conoce del tema energético como director de Pemex no es la mejor decisión. Tener una persona que es arqueólogo como director de un instituto de salud tampoco es una buena decisión. Creo que desde mi punto de vista tenemos que hacer esto cuanto antes, meter ya la fase 2, que se lo pedimos al presidente, y cuanto antes empezar, que ya se está haciendo a partir de hoy, y cuanto antes empezar a ver los paliativos económicos, sobre todo para los que menos tienen, que aunque este gobierno fue el que prometió cuidarlos, son los que más han sido los más golpeados, los que están los más vulnerables, los informales, aquellos que viven al día, la clase, y por otra parte el taxista, el mesero, y por otra parte, imagínate lo que están perdiendo pues por esta terrible pandemia, pero tenemos que hacerlo, hay que tomar una medicina amarga, tenemos que un momento de juntar, que no sigan separando al país, que no sigan diciendo que hay fifís, que hay chairos, que hay liberal, que hay conservadores. Somos mexicanos todos, y el gobierno tiene que acompañarse por todos, y nosotros como oposición tenemos que acompañar también
cuando esto le convenga al país. Ahora nos viene una bronca fuerte, una bronca económica fuerte. Tú hablas obviamente de las finanzas públicas, de lo que significa el país, las grandes empresas nacionales, pero el señor de la esquina, como tú bien comentas, mi querido Mauricio Curi, el señor que pues es empleado, el que trabaja en el tianguis, que trabaja en el mercado, que si no sale a trabajar, pues sencillamente no puede comer, su familia no tiene manera de sobrevivir esta situación. ¿No tendría que haber ya un programa específico para poder atender a estas personas que se están quedando sin trabajo y que no tienen actividad económica por lo menos durante esta temporada, Mauricio Curi? Por supuesto que sí. Mira, yo cuando estaba yo como empresario en el año 2009, sí, lo que se hizo primero fue pues, contener la pandemia, y número 2, ver la forma de cómo apoyar a todos los sectores. En las empresas medianas se apoyaron con créditos, con créditos con muy bajo interés. Lo que se tiene que hacer a los que son tianguistas, a los que son autoempleados, tienen que apoyarse con un préstamo a fondo perdido, es decir, que les den un dinero mientras pasa la pandemia. Sí. Que esto estamos hablando de 3 meses. Y ahí el dinero, fíjate, había el dinero, más bien ya se lo gastaron. Cada vez que tú y yo íbamos a una tienda, o cada vez que ibas a saber de